Jóvenes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la tabulación y la elaboración de las tablas y los gráficos para nuestro trabajo de investigación. La tabulación significa que vamos a elaborar una tabla en Excel donde debemos vaciar los resultados de la encuesta por encuesta, con mucho cuidado para que con el programa Excel formulemos y elaboremos tablas y gráficos. Es decir, la tabulación es el paso siguiente al trabajo de campo. Hasta este punto, el investigador debe haber diseñado su encuesta, elaborado sus preguntas, validado las preguntas, haber impreso ya la cantidad de encuestas a realizar según la población y muestra determinada en el proyecto de investigación. Y luego se realiza el trabajo de campo aplicando la encuesta a los encuestados, objeto de estudio. Y luego se ordena las hojas de encuestas para luego procesarlas. Y estamos precisamente en esa etapa de tabulación. Entonces, luego de realizar la encuesta, procedemos a realizar la tabulación, para lo cual enumeramos en la parte superior derecha, de manera correlativa, las encuestas realizadas. Es decir, ustedes fíjense, en cada hoja hay un cuadro en la parte superior derecha donde dice número, y allí hay que numerarlos con lapicero o lápiz de manera correlativa desde el 1 hasta donde termine el número de encuestas que usted ha realizado. Luego empezamos pues a copiar los resultados de cada encuesta en la tabla de Excel para elaborar tablas y gráficos. Empezamos con la primera encuesta. Para ello previamente abrimos el archivo en Excel que el profesor, quien les habla, les proporciona, ¿no? En plataforma virtual está un archivo en Excel para la tabulación. Abren y es allí donde vamos a colocar el vaciado de las encuestas, según lo que hayan marcado pues los jóvenes, los encuestados, ¿no? Este es el archivo. Ya ustedes van a abrir Excel, esa plantilla. Entonces, observamos tabulación, es decir, la tabla. Pero aquí este es un ejemplo, está llenado, ¿no? Está completamente lleno. Vemos filas y columnas al lado derecho, al lado izquierdo de la imagen. En la parte de las columnas están las preguntas, como ustedes observarán ahí hay 18 preguntas, y en la parte de las filas son el número de encuestados, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué hacemos? Como este es un modelo, vamos a seleccionar el contenido, la parte interior de esa tabla, y vamos a borrar ese contenido, así, ¿no? Como ustedes observarán. Seleccionamos toda esa tabla, le damos un clic derecho y podemos borrar contenido. ¿Para qué? Para tener ya pues la plantilla en blanco y poder colocar nuestros propios datos. Y quedará así, ¿de acuerdo? Entonces cuando quede así, observen las tablas y gráficos, que está al lado derecho, se pone en 0 porque no hay data en esa tabla. Toda esa información, esa data está amarrada con la tabla y los gráficos. Conforme vamos llenando los datos, en esa tabla pues se va construyendo de manera automática las tablas y los gráficos. Entonces, las columnas representan el número de, como mencioné, el número de preguntas del 1 al 18. Y las filas son el número de encuestas. Empezamos de la primera encuesta. Como observamos en este gráfico. Por ejemplo, para la primera pregunta, el primer encuestado marcó 1. Para la segunda pregunta marcó 3. Para la tercera pregunta marcó 1. Para la cuarta pregunta marcó 3. Y así, ¿no? Siguiendo esa fila hasta la pregunta 18. De la primera hojita de la encuesta, y luego más abajo de la segunda hoja, y luego más abajo la tercera. Y así sucesivamente hasta terminar. Entonces, como se menciona en este gráfico, los datos generan que las tablas y los gráficos vayan cambiando de manera automática. Miren, y va quedando así, ¿no? Y hay un gráfico donde tenemos el número, en este caso aparece 100, el modelo está sobre base de 100, ¿no? Según la encuesta que usted va a realizar. Si usted ha hecho 200 encuestas, pues ahí debe, en el total debe aparecer 200, ¿no? Entonces, luego de haber realizado esto,
ya tenemos los datos en Excel, nos vamos al modelo de tesis que el profesor le está brindando, específicamente también para el tema de el archivo donde es para el examen parcial, igual también. Y nos vamos al capítulo 5, presentación de resultados, en la tabla 1. Ahí aparece una pregunta. Esa pregunta es la primera pregunta de la encuesta. Y tienes tabla y tienes gráfico. Entonces cambiamos en esta pregunta por tu primera pregunta de la encuesta. Lo mismo hacemos para los gráficos. Luego eliminamos esa tabla porque esa tabla es un ejemplo para colocar nuestra tabla, ¿no? Damos un clic derecho en la tabla y eliminamos. Y luego pegamos nuestra tabla del Excel, pero con un criterio importante: el pegado debe ser como imagen, ¿no? Para poder distender, alargar nuestra imagen según sea la proporción de la hoja. ¿De acuerdo? Lo pegamos como y quedaría así. ¿Ya? Y luego también lo hacemos, pero ya con los gráficos. ¿Ya? Con los gráficos también copiamos el gráfico y lo pegamos. Entonces, en esa tabla, en Excel, en esa hoja de archivo del Excel, ustedes van a encontrar, fíjense, 18 tablas y 18 gráficos. Por lo tanto, va a ir elaborándose así desde la tabla 1 hasta la tabla 18, desde el gráfico 1 hasta el gráfico 18. Y luego, debajo del gráfico, ustedes observan que hay una interpretación. ¿Ya? No se olviden también que debajo de la imagen y debajo de la tabla hay que poner fuente, elaboración propia. En la interpretación, debajo del gráfico, en la pregunta de tu encuesta donde debes cambiar. Este procedimiento lo haces para las 18 preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, estoy poniendo aquí en rojo, y se supone que la pregunta, borras esa pregunta y pones la pregunta de tu encuesta, ¿no? Y según vas cambiando ahí los porcentajes que ha salido en cada uno de tus gráficos.